Muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien desde donde nos están viendo. El día de hoy les tenemos un webinar muy interesante. Mi nombre es José Pablo Arce, yo soy director de proyectos de la Cámara Chileno-Suiza y junto a nuestro socio SGS les hablaremos de la inocuidad alimentaria en el contexto de la globalización. Nuestro compromiso como Cámara Chileno-Suiza de Comercio es siempre poder dar a nuestros socios y a nuestra audiencia contenido de calidad relevante que, dado el contexto mundial, hoy en día el tema que les vamos a hablar resulta ser muy interesante, puesto que esta materia de la que vamos a hablar, que es la inocuidad alimentaria, es una de las grandes razones por las cuales hoy día estamos todos en un contexto quizá ya post pandemia, pero que todos podemos dar cuenta de la situación en la que estamos y los cambios que hemos sufrido. Por lo tanto, para ello contamos con nuestro socio SGS, ellos son líderes en muchas industrias. Para hablar un poco más de lo que hace SGS y SGS Academy en particular, tenemos hoy día a Claudia Ogas Castañeda, ella es Training Manager en SGS Academy, en la división Knowledge de SGS. Es ingeniera en gestión de negocios y magíster en dirección de personas y organizaciones de la Universidad Adolfo Ibáñez, coach certificada en EMCC, que es la European Monitoring and Coaching Council, más de 15 años de experiencia en áreas estratégicas en la industria de la formación y la capacitación. Actualmente se encuentra liderando la unidad de negocios de training de SGS, siendo responsable del desarrollo académico y comercial en Chile. Y anteriormente generó las unidades de negocio en OTIX y el sector privado para la consultoría empresarial. Dejo con ustedes entonces a Claudia para que les hable un poco más de lo que hace SGS Academy. Bien, muchas gracias, José Pablo. Buenos días a todos nuestros invitados, sean cordialmente bienvenidos. Estamos felices de poder dar inicio a este webinar. Contamos con un excelente ponente, que es Andrés Chapuzó, un especialista con una larga trayectoria. Y bueno, para SGS es un placer estar realizando este tipo de actividades en conjunto con la Cámara Chileno-Suiza. Les comento que SGS es el líder mundial, cuenta con más de 98.000 empleados, tiene 2.600 oficinas, participa en 11 sectores a lo largo de todo el mundo y estamos presentes en 140 países y esto nos permite generar toda la experiencia que a través de nuestros programas de capacitación ponemos a disposición de todos nuestros clientes. Dale nomás. Muy bien. Bueno, como les contaba, estamos presentes en diferentes industrias, en alimentación, en química, construcción, bienes de servicio y retail, energía, transporte. Por lo tanto, toda esa experiencia que nos da el estar trabajando en terreno, en trainee, lo transformamos en conocimiento para entrenar a los trabajadores de las empresas que nos tienen como socios. Dale nomás. Y bueno, estamos presentes en toda la cadena de suministro. Ahí nosotros estamos proyectando algunos de los ejemplos. Cuando ustedes compran, que sea un sistema seguro de compra. Cuando van a un restaurante, también certificamos a las empresas que generan los productos y también aquellos que los procesan para servirlos en ese local. Estamos presentes en proyectos de energías renovables, de ecosistemas, a lo largo de diferentes países y acá en Chile, por supuesto, también con todos estos servicios. Así que bueno, al final de esta presentación que ha preparado Andrés, les tenemos una sorpresa ahí que los vamos a invitar a participar. Así que nuevamente les doy la bienvenida y espero que disfruten este webinar. Va a haber espacio para preguntas, así que vayan tomando nota. Muchas gracias, José Pablo. Muchas gracias por esa interesante presentación. Sin duda que el rol de SGS se puede ver a lo largo de la cadena de valor de muchas industrias y en toda su extensión. Un poco más para detallar nuestro ponente, nos acompaña hoy Andrés Chapuzó Morales, es especialista en SGS Chile, es bioquímico de la Universidad de Chile, cuenta con más de 16 años de experiencia en el sector de gestión de calidad e inocuidad alimentaria, así como en auditorías
a diversas organizaciones bajo estándares nacionales e internacionales, tales como la ISO 9001, HACCP, NSH 2861, NSH 2728, ISO 22000 y FSSC 22000. Además es auditor líder para ISO 9001, HACCP e ISO 22000. También es relator y tutor para los cursos de auditor líder ISO 9001 y auditor líder FSSC 22000, ambos con reconocimiento internacional, etc. Entonces, ahora para poder ya dar pie a la presentación de Andrés, los dejo a ustedes con Andrés para que pueda presentar, y en un minuto, Andrés, te concedo el carácter de presentador. Ok, gracias. Ahí está. Ya está. Bien, debieran estar pudiendo ver mi pantalla. ¿Sí? Sí, la presentación. Falta poner el modo presentación, Andrés. En modo presentación, exactamente. Ahí vamos. Debería verse ahora. ¿Ahora sí? Así es. Bueno. Déjame. Ahí está. Bien. Muy bienvenidos. El nombre es SGS Academia, la Cámara Chilena Suiza, y quien les habla, Andrés Chapuzó. Es un gusto poder ser ponente en este webinar que lo hemos titulado La inocuidad alimentaria en el contexto de la globalización. Nos ha parecido un tema relevante de discutir, dadas las condiciones y circunstancias que hoy día nos están afectando, para bien o para mal. Hemos sufrido algunos cambios en nuestro quehacer, en nuestros hábitos, y lo hemos enfocado entonces en este ámbito de la inocuidad alimentaria, lo que está sucediendo y lo que podría venir también, y darle una miradita a los cambios que han ocurrido desde hace unos meses a la fecha. Bien, así es que eso es lo que nos convoca hoy día en la mañana. Y para iniciar esto, entonces, debemos conocer un poco respecto del concepto de la globalización y por qué lo hemos enmarcado en este marco, valga la redundancia, ¿ya? Entendiendo a la globalización como un proceso, ¿ya? Y este proceso de verdad que involucra distintos ámbitos, como nos dice acá la lámina. Como ustedes lo han visto, incluye ámbitos de tipo social, político, tecnológico, económico, cultural. Y aquí lo que ocurre en la globalización es que hay un aumento constante y sistemático en las comunicaciones, por supuesto, y además, ya acercándonos al tema de la inocuidad alimentaria, también en la interdependencia que tienen los países a nivel global. Hoy día, cuando nos enfrentamos a un plato de comida, en ese plato de comida, la verdad es que pueden haber varios países involucrados, ¿ya? Y todo lo que ello conlleva a que en ese plato de alimentos tengamos alimentos de distintas partes del mundo. ¿Ya? Ese alimento pudo haber sido procesado con una tecnología distinta a la que nosotros quizás podamos conocer en nuestro ámbito local, acá en Chile, ¿ya? Fue procesado también por personas con una cultura diferente a la que nosotros estamos habituados, fue procesado en un contexto sociopolítico, cultural diferente, ¿verdad? Entonces, no es menor el tema, porque nos interesa saber qué estamos comiendo. Ese alimento que tenemos ahí al frente, qué origen tiene, de lo cual nos vamos a referir en algunas láminas un poquitito más adelante. Entender también que la globalización como tal es un fenómeno que no es contemporáneo, o más bien dicho, de hace
pocos años o pocos meses. Por el contrario, como un proceso que tiene sus inicios en la mitad del siglo XX, ya quizás por ahí después en lo que se llamó la Guerra Fría, y esto ha seguido ocurriendo cada vez más, tal como refleja esa lámina a la derecha, a la izquierda, perdón, de ustedes, en que tenemos, ¿no es cierto?, personas que se dan la mano, se conocen a distintas latitudes, y el tema también de que ya no es ninguna novedad, al contrario, es muy común y corriente el que viajemos. Y al viajar ocurre lo que nos ocurrió con respecto a la pandemia, ¿no es cierto? Trasladamos no solamente nuestra persona, sino que también lo que va con nuestra persona. Aparte de nuestras costumbres, también van virus y bacterias. Y eso obviamente tiene un impacto, y ya ven ustedes en lo que estamos hoy día, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un plato de comida que refleja este tema de la globalización. Por lo tanto, si vemos también el impacto que tiene la globalización en lo que puede ocurrir en lo que llamamos el peor escenario en inocuidad alimentaria, también lo que ocurre hoy día en Chile o lo que puede ocurrir en Asia, la verdad es que lo sabemos a nivel mundial en pocos minutos. Entonces, las redes sociales en este tema de la globalización también tienen harto que decir, ¿ya? Las redes sociales, hoy día la web puede destruir a una organización en minutos. Entonces hoy día cuando hablamos del poder de la marca de una organización, cuando hablamos de la confianza que tienen los consumidores respecto de una organización, esa confianza puede ser o acrecentada o destruida gracias a estas redes sociales, a la web, a la Internet, lo que hoy día se llama, con justa razón, el quinto poder. La web hoy día se conoce como el quinto poder. Al poder anterior, el número 4, era la prensa escrita. Me pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes hoy día leen un periódico en papel? Y no importa si tienes 30, 40, 50 o 60 años. Esto de la globalización te involucra en este contexto, porque si no lo haces, quedas fuera. Y sentirse fuera y perder este sentido de pertenencia que es inherente al ser humano es fuerte. Entonces, el ámbito social en la globalización te obliga a estar al día, por ejemplo, en el ámbito tecnológico, ¿ya? Entonces, claro, personas quizás muy mayores no van a ser muy amigas de un celular de última generación o meterse a internet, pero la verdad es que generaciones un poquitito más jóvenes, 70, incluso 80 años, tú lo ves manejando un celular y lo ves leyendo un periódico en la internet. Ya el cuarto poder, que es la prensa escrita, la verdad es que sí, nos sirve como medio de comunicación, pero no está teniendo el poder que tienen hoy día las redes sociales. Así que, habiéndonos adentrado en este fenómeno de la globalización, seguimos un poco el viaje y vamos a ver qué es lo que ocurre entonces en este ámbito. Para ello, aquí hay, dentro de muchos otros conceptos relevantes, he rescatado 3. El primero es el concepto de riesgo. Y lo quiero rescatar puesto que el concepto de riesgo hoy día está teniendo una relevancia, como dice acá esta lámina, importantísimo. Ya algunos estándares internacionales de inocuidad alimentaria como BRCGS, ya en su versión 8 y las anteriores, ya involucraban el concepto de riesgo. Si se acuerdan, o aquellos quienes manejan BRC o para quienes no lo saben, cuando uno lee la norma BRC, voy a hablar de BRC, cambió su nombre a BRCGS, pero BRC para que nos entendamos, BRC Food y otros, en varios capítulos uno se encuentra con que la norma te dice, en base a un análisis de riesgo, en base al riesgo, basado en el riesgo, haga usted tal cosa. Por lo tanto, este concepto de riesgo ya debiese uno manejarlo y ser parte del día a día. Cuando hablamos de riesgo, por lo menos para BRC,
se presentan tres grandes pilares. El pilar de la inocuidad, del cual nos vamos a referir en un ratito más, el pilar de la legalidad, todos aquellos requisitos legales, reglamentarios aplicables a la categoría alimentaria, y el pilar también de la calidad. Ahora, puramente hablando como riesgo, y como dice la definición, tenemos acá esta probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. Nos presenta la primera parte de la definición, el peor escenario. Y está bien que sea así. Cuando nos enfrentamos a inocuidad alimentaria, siempre uno debe ponerse en aquel escenario, en el peor escenario. Lo que uno generalmente trabaja, ¿no es cierto?, en riesgo alimentario o el riesgo, generalmente son las típicas matrices. La matriz donde tienes tú una probabilidad de que te ocurra un hecho o esto que te lleva al desastre, ¿cierto? Y la combinación del efecto, la magnitud, la consecuencia que tiene este desastre, este peligro. Ahora ya nos vamos a acercar un poco a definiciones que seguramente conocen, ¿verdad? Entonces, en la medida que uno puede sopesar, fíjense lo importante de esto, sopesar esta combinatoria entre probabilidad de ocurrencia, ¿ya?, y la consecuencia, uno también es capaz dentro de su organización de asignar los recursos necesarios, entendiendo que dentro de ese recurso también está el recurso tiempo, el más escaso de los recursos hoy día, para poder trabajar en términos de minimizar la ocurrencia de este riesgo. Piensen ustedes que en esta combinatoria de probabilidad con consecuencia o severidad, la consecuencia al final no cambia. Uno, si lo mira puramente, la consecuencia al final es daño, enfermedad, daño, lesión. Y cuando eso yo lo analizo, digo, no me interesa trabajar en el ámbito del daño, porque eso no va a cambiar, eso yo no lo puedo alterar. Y es ahí donde hace sentido el que yo trabaje en un sistema de gestión. El sistema de gestión lo que va a hacer es trabajar sobre las probabilidades de ocurrencia. Y eso es lo que me interesa a mí. Atacar estos peligros que están o que pueden llegar a mi sistema, a mi organización, y ojalá hacerlos desaparecer. Ataco las probabilidades de ocurrencia. Nos vamos a referir en este ámbito de las probabilidades de ocurrencia un poquito más adelante respecto del enfoque que tienen los sistemas hoy día, ¿ya? Bueno, si seguimos avanzando, este efecto de incertidumbre, que es el efecto del riesgo, ¿no es verdad?, nos puede hacer una desviación, pero no perdamos de vista que esas desviaciones o estos efectos que pueden ocurrir pueden ser negativos o nefastos tanto para el sistema como para los consumidores, pero también pueden ser oportunidades. Y así se presentan en algunas otras normas como los esquemas ISO 22000 o ISO 14 o ISO 9001. En cuanto al riesgo alimentario, obviamente se va a enfocar en la consecuencia, ya en el efecto de ese peligro que estábamos analizando en el consumidor. Ahora, fíjense también que en BRC, por ejemplo, también se nos pide hacer un análisis de las consecuencias, ¿ya? Entonces eso está implícito dentro del estándar. Y la otra definición a la que quiero referirme y que le da mucho sentido a este tema de la globalización y también obviamente la inocuidad alimentaria es el contexto. En las normativas vigentes y actuales, y me voy a referir específicamente a las normas ISO, como ISO 22000 en su versión 2018, contenida en la FSC 22000, ¿ya? El capítulo 4, específicamente 4.1 de ISO 22000, refiere al contexto de la organización. Es interesante cómo en las versiones nuevas de las normas ISO se homologaron los capítulos y se quedó con esta estructura que se llama de alto nivel. Lo importante de ello es que facilita la integración de los esquemas. Hoy día encontramos organizaciones, ¿no es cierto?, con sistemas de gestión de calidad, de medio ambiente, de inocuidad, y por lo tanto es un sistema que requiere estar integrado. Los tres van a perseguir quizás objetivos diferentes como normas que son, pero
mi objetivo final es integrar esto para lograr entonces el reconocimiento, la potencia de la marca, el que yo pueda ingresar a un nicho de mercado a través de la estructura de las normas. Y como decía en este capítulo 4.1, que habla del contexto de la organización, y si nos referimos a la definición, combinación de temas tanto internos como externos que tienen un efecto en la organización, en el enfoque de la organización para desarrollar y lograr sus objetivos. A cualquier organización, como objetivo principal, ¿no es cierto?, le interesa sobrevivir en el mercado, vender, poder ingresar, poder comercializar, importar, exportar. Y está dentro de sus objetivos, por supuesto. Pero también tenemos que pensar que si estamos en el ámbito alimentario, uno de los objetivos es disponer de los alimentos, pero que sean inocuos, lograr esa inocuidad. Trabajar para que cada vez menos tengamos ocurrencia de peligros, por ejemplo, en una línea de proceso. ¿Ya? ¿Por qué le da un sentido a la globalización este capítulo del contexto? Porque esto es lo que hace en definitiva que el sistema esté vivo. Cuando nosotros como auditores le planteamos esto a algunos dueños de proceso o a alguna gerencia, le dicen, oye, sí, en el fondo esto hace que tu sistema esté alerta. Esto hace que tu sistema esté cada vez más preocupado y ocupado, pendiente de los cambios que ocurren internamente en tu organización, como también de los cambios que ocurren externamente y que tienen un impacto en tu negocio, en tu planificación estratégica en tu negocio, ¿ya? En el logro de tus objetivos, como dice acá la norma. Es necesario entonces que tu organización pueda revisar de alguna manera sistemática o de alguna manera que tú planificas qué es lo que está pasando interna y externamente. Internamente, por supuesto que es importante ver qué es lo que quieren tus colaboradores. Internamente, qué es lo que quiere el directorio. Internamente, ¿cómo está la cultura organizacional? Vamos al externo, al contexto externo. Resulta que por ahí al 2018 algo pasó en China y hoy día estamos encerrados. Bueno, ya estamos saliendo, menos mal, de esta cuarentena y estamos en fase ya un poco de liberación, nos estamos relajando y otra vez están aumentando los contagios. Ojo, por favor, mensaje ahí, a no bajar la guardia. Pero eso es un golpe de algo que es externo a tu organización, pero que te impacta, quieraslo o no, por ejemplo. O bien, estás exportando a Europa y hay un cambio en la legislación de la Comunidad Económica Europea y eso te obliga a revisar si estás cumpliendo, por ejemplo, en el rotulado de tu producto que estás exportando. Son situaciones externas que ejercen presión sobre tu gestión de inocuidad. Tenemos entonces que estar alertas de lo interno y de lo externo. En el contexto de la globalización hay muchas situaciones que hoy día ocurren rápidamente. Los cambios hoy día son rápidos. Y son rápidos porque justamente estamos dentro de un ámbito de globalización. No es como antes, hace muchos años, en absoluto. Hoy día son muy rápidos los cambios y tenemos que ser capaces de reaccionar. Y eso trae un montón de consecuencias dentro de la organización y nos obliga también a estar más preparados. Hoy día realmente el dicho camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, de verdad que hace sentido. Pestañeas y pierdes una oportunidad de negocio. ¿Ya? No entrenaste a tu gente a tiempo en la última tecnología, pierdes una oportunidad de negocio. No supiste actuar frente a un retiro de mercado como consecuencia de un fraude alimentario que ocurrió, etcétera, pierdes confianza en tu marca. Recuerden lo que pasó hace años, en el 2013, con el famoso horse meat scandal, el escándalo de la carne de caballo, que también lo traigo a colación en un rato más. En resumen, estar alerta al contexto dentro de este ámbito de la globalización, porque nos puede traer consecuencias positivas o desviarnos de nuestros objetivos. Siguiendo con los conceptos, a veces las traducciones de algunos estándares internacionales al idioma español, o bien el no comprender los conceptos nos puede llevar a errores.
Y es por eso que me quiero referir a dos conceptos que hoy día se confunden y a veces en las traducciones no se usan de manera apropiada. Uno de estos es justamente la seguridad alimentaria. De manera que si lo definimos, como se conoce la definición internacional, la garantía o la seguridad de poder acceder a los alimentos. En resumen es eso. Seguridad alimentaria, gran preocupación de la FAO, es que la población tenga acceso en todo momento a alimentos, sean productos locales o no, ya en esas condiciones. Y ahora, haciendo alusión a las fotos que están aquí en la parte izquierda, la población, ahí tenemos a una persona que está recogiendo alimentos del suelo. De hecho, no es una foto ajena a nuestra realidad, a nuestro contexto nacional. Si ustedes han tenido la oportunidad de observarlo, cuando una feria libre se retira, ¿ya? Un día sábado, un día domingo o donde sea, queda mucho alimento desparramado en el piso, restos de vegetales, muchos, y ustedes van a ver gente recogiendo bolsas de alimentos desde el piso. Si lo llevo al ámbito de la seguridad alimentaria y veo la definición, entonces, ¿esa gente o la población tiene acceso a los alimentos? Sí, ahí están tirados y están libres de ser recogidos. Y son gratis además. Pero el ámbito, más bien dicho, en la definición de seguridad alimentaria, nos queda bastante coja. Y es ahí donde entra a conversar la definición que está inserta o implícita dentro del esquema de seguridad alimentaria, y hablamos de inocuidad alimentaria. Entonces, tenemos a la persona que recoge alimentos de la calle, sí, dispone de alimentos, pero no son inocuos. Entonces, traduzca ese safety, food safety, en las normas como inocuidad, porque es la seguridad o la garantía que los alimentos que están disponibles no te van a causar daño cuando sean consumidos. Bien. Me gusta bastante explicar este tema de seguridad, inocuidad y calidad, que es otro término que no ingresé acá en las láminas, haciendo uso del cuento de Blancanieves. Y por eso está esa bruja ahí con la manzana. Si pudiésemos ampliar esa foto de la manzana, se ve hermosa, ¿eh? Es una manzana roja, brillante. Quizás si la acerco y la huelo va a tener olor a manzana, tiene su pedúnculo con hojitas. Es una manzana de calidad. Blancanieves la vio, seguramente tenía que cubrir una necesidad porque tenía hambre, ¿eh? Su necesidad como cliente, y claro, cumplía sus requisitos. Yo se los acabo de nombrar. Estaba disponible, se lo ofreció la bruja, seguridad alimentaria, pero no era inocua. Y no se dio cuenta que no era inocua, sino que hasta que la mordió y perdió el conocimiento. Entonces sí le causó un efecto adverso, aunque hubiese sido de calidad y estaba disponible. Lo mismo vamos a ver en un supermercado. Tenemos necesidad de alimentarnos, vamos a una góndola y podemos ver ahí, por ejemplo, piña, bananas, y hago alusión a frutas que no son de producción nacional, sino que vienen de otras latitudes, y se ven hermosas, ¿no? Jugosas, grandes, frescas, calidad, muy bien. ¿Serán inocuas? No tengo idea. Así como lo veo ahí, no tengo la más mínima idea si son inocuas o no. Lo voy a llevar al ámbito nacional. Tengo un paquete de carne congelada nacional. Confío en la marca, una marca de prestigio, de renombre, etcétera, etcétera. La etiqueta puede decir, por ejemplo, esta empresa está certificada con ISO 22000 o CHACCP. Listo, fantástico. Algo sé de eso, entonces, bueno, veo que tiene ahí en el rótulo un panel nutricional, ¿ah? Están los sellos, perfecto. Falta una patita en la definición de la inocuidad alimentaria. Y es lo que a nosotros nos compete como consumidores.
Cuando nos enseñaron hace muchos años, quizás les tocó, ¿no es cierto?, nos enseñaron, defina lo que es inocuidad alimentaria. Y nos daban la definición y aparecía lo último que se muestra en esa definición de inocuidad que dice efecto adverso a la salud para el consumidor cuando se prepara y o se consume de acuerdo con su uso previsto. El manufacturador, quien elabora, quien procesa el alimento, lo hace perfecto. Cumple toda la reglamentación, cumple los requisitos del reglamento sanitario de los alimentos en Chile, cumple con la legislación de la Comunidad Económica Europea, cumple con los requisitos del, qué sé yo, ya, códex, listo. Pero falta lo que viene después en la cadena alimentaria, que es, ¿y qué va a hacer el consumidor? ¿Lo va a preparar y lo va a consumir? ¿Va a hacerle caso a las instrucciones de preparación de ese alimento? Porque nótese que, les digo, la organización puede haber hecho todo muy bien, ¿ya? Pero resulta que por responsabilidad o una mala praxis del consumidor se pierde la inocuidad. Un ejemplo que suelo dar en todos los cursos que doy de inocuidad alimentaria, aparte del de Blancanieves, es lo que alguna vez, y también hago mi mea culpa, lo que alguna vez hacemos los consumidores. El paquete de carne congelada dice claramente, conserves a menos 18 grados o menos 22. Una vez descongelado, no volver a congelar. Y estoy, qué sé yo, comprando un buen trozo de carne muy grande o carne molida, congelada, etcétera. Pero yo no necesito consumirlo todo, quiero porcionarlo. Entonces lo saco del freezer, lo saco a la temperatura que me dijeron que lo tenía que mantener. Y como está muy duro, ¿no es cierto? Está congelado, no lo puedo porcionar. Así que inocentemente voy a esperar que se descongele. Y hago perder la cadena de frío. Descongelé, rompo el paquete, por lo tanto le hago perder vacío, por ejemplo. Saco el trozo que necesito y el resto lo vuelvo a introducir en el paquete original, que ya perdió el vacío, por supuesto, y lo ingreso nuevamente al freezer. Entonces, ya no lo preparé y ya no lo consumí de acuerdo a un uso previsto. Y es mi responsabilidad el que me pueda provocar un daño y perdí el tema de la inocuidad alimentaria. Perdí ese concepto de inocuidad. Así es que no lo olviden nunca, no vuelvan a hacer esa mala práctica, porque no vaya a ser cosa que se les ocurra a ustedes reclamarle a una organización por su responsabilidad. Respecto al comportamiento del consumidor, también me voy a referir un poco más adelante. Bien, en el ámbito entonces de la globalización, por supuesto, no puedo dejar de referirme al concepto de la cadena alimentaria y ponerle este título, importante. Un largo camino, pero es un camino que no está exento de riesgos, desde el cultivo primario, desde el campo, pasando por todos los procesos intermedios, que pueden haber muchos más de los que están aquí reflejados en esta lámina, hasta tu plato, hasta el hogar, o hasta un punto de venta, o hasta la góndola del supermercado o del negocio. Pero a lo largo de toda la cadena ocurren cosas, o podrían ocurrir cosas, a los cuales vamos a referirnos. Si nos vamos al campo, bueno, aplicación de herbicidas, pesticidas, control de plagas. Ahí hay un riesgo. Entonces, yo como empresa que sea procesadora de frutas y verduras, voy a recibir una materia prima que espero que venga exenta de riesgos. ¿Y se puede? Se puede. Yo puedo hacer, ¿no es cierto?, un muy buen acercamiento con el proveedor, puedo tener campos propios, que sería lo mejor que me podría pasar, o si no tengo, podría ser tal vez un programa de desarrollo de proveedores, instruirlos, capacitarlos, visitar los campos y también, en el último instancia, para estar súper hiper seguro, hacer algún análisis de residuos, por ejemplo, y también cerciorarme que se cumplieron los periodos de carencia de aplicación de pesticidas. De manera que yo ya recibo un fruto o una materia prima libre de o que ya fue metabolizado. Por lo tanto, el peligro no debiese entrar a mi cadena. Pero ahí existe el primero de los
riesgos que puede estar presente en la cadena. Las malas prácticas no solamente van a estar presentes en el cultivo primario o en el campo. Efectivamente pueden haber malas prácticas. Las malas prácticas pueden estar a lo largo de toda la cadena. De eso también vamos a hablar en un rato más. Las famosas malas prácticas. Y que nos han enseñado que existen las buenas prácticas de elaboración, manufactura, agrícolas, almacenamiento, distribución. Buenas prácticas, no malas prácticas. ¿Ya? Y tenemos toda una batería de programas, de prerequisitos para poder atacar las malas prácticas. Lo voy a dejar encaminado ahí, pero ya me voy a referir a ello también. Algo que no estábamos habituados, por lo menos hasta hace unos 10 años atrás, a que esto, mucho más de 10 años atrás, por lo menos unos 20 años atrás, a que esto ocurriera. Las normas hablaban, sobre todo el HACCP, hablaba de prevención, adulteración de productos, de prevención de la contaminación cruzada, pero no en el ámbito de lo que ocurre hoy día, desgraciadamente, en el ámbito de la globalización. No porque fueran actos intencionales, sino que prevenir, oye, no deje la botellita de Coca-Cola, perdón la marca, voy a decir Pepsi-Cola, Bilsipap y otras para que no se sienta ninguna empresa, no deje la botellita que tiene una etiqueta, una bebida fantasía, en su interior con un detergente, que tiene el mismo color, por ejemplo. Porque te puedes intoxicar, porque la gente puede pensar que efectivamente es una bebida, porque es fuente de potencial contaminación cruzada, etc. Pero no estaba presente en nuestro ADN esto que existiera un bioterrorista. Eso nos hizo cambiar mucho. Entonces hoy día las normas abarcan los actos maliciosos. También lo vamos a referir en un ratito más, que pueden estar presentes a lo largo de toda la cadena. Lo mismo el fraude. El fraude puede ocurrir aguas arriba, sobre todo pensando en lo que puede pasar cuando estás exportando y le estás comprando a un distribuidor en otro país. Ese distribuidor a su vez le compra a otro distribuidor y ese distribuidor le compra al procesador. Entonces tengo dos, más la importación al país, más el transporte que puede ocurrir desde el puerto a tus instalaciones. Tengo al menos 4 situaciones en que te pueden hacer fraude o actos maliciosos y que están fuera de tu control. ¿Ya? Cuando uno trabaja en fraude alimentario o actos maliciosos, debe pasarse por toda la cadena. ¿Cómo tu alimento se puede ver afectado por estas dos situaciones? ¿Cierto? Bueno, incultura le puse acá, de inocuidad. No cultura de inocuidad, sino que incultura. Entiéndase que la cultura de inocuidad está hoy día inserta en las nuevas versiones de las normativas alimentarias. Eso no estaba antes y se está trabajando muy fuerte en el ámbito de la cultura de inocuidad para sacar las malas praxis o la incultura de inocuidad. Pérdida de comunicación a lo largo de toda la cadena. Si haya aguas arriba, el que aplicó, el productor en el campo, no me comunica, no me informa, qué sé yo, no tengo acceso a sus cuadernos de campo, por ejemplo, qué es lo que aplicó, cuándo lo aplicó y la fecha de cosecha, tengo un riesgo gigante. Si dentro de la cadena, en el procesamiento, en la manufactura, por ejemplo, un jefe de producción por una muy buena intención cambia una línea en su forma, porque tiene un cuello de botella y quiere aumentar su eficiencia operacional, y no le comunica de ese cambio en la configuración de la línea de proceso al equipo de inocuidad alimentaria o al equipo HACCP, es un riesgo. Pueden introducirse peligros sin querer queriendo, ¿cierto? Si yo, como productor, manufacturador, no comunico aguas abajo ahora, en el punto de almacenaje, en un centro de distribución, ojo, alerta, mira, este producto requiere de una temperatura controlada entre tanto y tanto, o este producto no se debe apilar o no se debe almacenar con otros, nuevamente riesgo. Y así hasta llegar al hogar. La pérdida de comunicación incluye lo que estábamos viendo en la lámina anterior respecto de la preparación por parte del consumidor.
Cuando se consumo, prepara de acuerdo al uso previsto, ¿recuerdan? Si yo perdí esa oportunidad de comunicarle al consumidor la forma de preparación, estoy corriendo un riesgo. Y yo soy responsable en ese sentido porque no hice una comunicación adecuada. ¿Para qué hablar, no es cierto, por ejemplo, de pérdida de trazabilidad? No hay ningún esquema hoy día en el inventario que no te exija hacer un desafío de trazabilidad. Y me voy a colgar de esa palabra que dije. Desafío de trazabilidad. Nos enfrentamos como consultores o como auditores a un cliente. Como auditores, muéstrame tu ejercicio de trazabilidad. Ya, y te muestran un bello ejercicio. Ya, ¿y cómo te fue? Bien, fíjate que recuperamos toda la información en 2 horas y media. Te felicito. Me recé 4 horas, ya, perfecto. Ahora yo te voy a plantear un ejercicio de trazabilidad. Entonces, ahora yo como auditor, yo como consultor, yo te voy a desafiar el sistema. Lo que se persigue acá no es cumplir con la norma. Por favor, saquémonos de la cabeza el tema de cumplir con los requisitos normativos porque tengo que cumplir. Aquí el concepto de riesgo es fundamental. Usted tiene que desafiar y tiene que ir más allá de lo que le pide la norma. ¿Cumpliste con el requisito? Bien. Si lo llevo a la escala de notas 1 al 7, cumpliste, tienes el 4. Ahora veamos cómo vamos al 7. Plantéate el peor escenario. Suelo indicar acá, en este tema de la trazabilidad, hagamos el ejercicio de trazabilidad o de recuperación de producto, que también es un desafío, cuando tienes que hacer un recall, pero hagámoslo en el peor de los escenarios. Plantea el ejercicio de trazabilidad un viernes a las 8 de la noche, y ojalá que sea un viernes previo a un feriado, por ejemplo, un día lunes, un fin de semana largo. Simula un ejercicio de recuperación de mercado un 18 de septiembre, en un feriado en Chile. Da el aviso, a ver cuánto te demoras. ¿Tienes la capacidad de saber, efectivamente? Están todos los teléfonos que suelen uno encontrar, ¿no es cierto?, en un instructivo, los números de comunicación están vigentes, están disponibles, van a contestar. Los eventos, los hechos que afectan la inocuidad, que afectan la seguridad y salud ocupacional, que afectan la calidad, etcétera, no ocurren cuando a ti se te imagina que pueden ocurrir, no ocurren entre las 2 y las 4 de la tarde. Plantéense el peor escenario, desafíen el sistema. Una trazabilidad que es débil te va a pasar la cuenta cuando tengas que aplicarla de verdad. Y vas a estar saltando en un pie, desesperado, desesperada, porque no sabes dónde está el producto, porque no sabes cuánto está en distribución, no sabes cuánto tienes en bodega, no sabes cuánto produjiste, no sabes quién lo produjo, no sabes qué materiales, etcétera, y estás frente a una situación en que tienes al otro lado al Ministerio de Salud diciéndote que usted tiene que retirar el producto del mercado. Entonces, por favorcito, mensaje, desafíen el sistema. Hagan que su ejercicio de trazabilidad les aporte, ¿ya? Háganlo en esos escenarios cuando son escenarios poco probables que ocurran, pero cuando les ocurra ya van a estar preparados. La trazabilidad a lo largo de toda la cadena. Y finalmente entonces tenemos el consumo, el uso inadecuado, ¿no?, que es parte de la definición de trazabilidad. Bueno, pero hay que pensar que no estamos solos, digamos, ¿eh? Tenemos estos, por ejemplo, estándares que han ido sufriendo, obviamente, sus mutaciones y sus cambios a lo largo de los años, se han ido actualizando, y si escucharon bien, dije, se han ido actualizando e hice una pausa. El hecho que se hayan ido actualizando, aparte que, claro, las normas cada ciertos años se revisan, pero a veces las actualizaciones ocurren antes de tiempo. Si alguno de los que ustedes están aquí en audiencia está, por ejemplo, bajo un esquema de FSC 22000 y en algún momento tuvieron FSC 22000 versión 4.1 y rápidamente les hicieron pasar a la versión 5 y no había pasado ni un poco de tiempo, un par de años, y les hicieron pasar a la versión 5.1 en la que estamos hoy día. Eso tuvo que ver con cambios de contexto. Obligaron a las normas a actualizarse porque estaban débiles. El cambio de contexto respecto a lo que pasó con pandemia tuvo un tremendo efecto en las certificaciones a nivel mundial. Las organizaciones empezaron a
dejar de lado las auditorías. Y eso, a la Iniciativa Global de Inocuidad Alimentaria, a la GFCI, a la GFCI, no le cayó nada bien, para nada. Imagínate el trabajo que ellos promulgan y promueven a nivel mundial, junto con el Business Forum, el Consumer Business, de promover la inocuidad y la seguridad alimentaria para que empiecen a votarse las auditorías, porque había un contexto de pandemia. No podía ser. Eso obligó a hacer cambios drásticos en la norma. Bueno, y tenemos a lo largo de toda la cadena estos distintos esquemas de inocuidad alimentaria asociados o no directamente a la manufactura, a la categoría de elaboración de alimentos, pero también tenemos otros ámbitos, aguas arriba, allá en el campo, esquemas como Global Gap, por ejemplo. También en la parte de la cadena de aquellas empresas que empacan, ¿no es cierto? O elaboran, mejor dicho, empaques para los alimentos, y ahí tenemos esquemas respecto a la manufactura de empaques para alimentos. Aquellos que comercializan, que toman un producto, lo traen y lo venden. Brokers, ¿no? Por ejemplo, el BRC Agents and Brokers, que dicho sea de paso, creo que hace un par de semanas o 3 semanas atrás, ya un mes, se debe haber publicado la última versión de BRC Brokers. BRC, Food, IFS, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces son esquemas que igual te apoyan, hay que verlo como un apoyo, no como una molestia, en serio que apoyan a lo largo de toda la cadena para seguir logrando este objetivo de la inocuidad alimentaria. Ahora, en el contexto permanente, de cambio permanente, y en el contexto de la globalización, me refiero acá al Eurobarómetro. El Eurobarómetro es una encuesta, no es una, en realidad son varias encuestas que se vienen aplicando hace décadas, y lo interesante de esto es cómo ha ido evolucionando la percepción del consumidor europeo. Y en el ámbito de la globalización, Europa es un muy buen ejemplo. ¿Ya? Tenemos un grupo de legislación muy poderoso, muy extenso y a veces un poco complejo de seguir a veces en el lex europeo, pero refleja claramente de qué se está preocupando hoy día el consumidor europeo, y que dentro de la globalización igual nos llega a nosotros y nos vamos a alinear todos en lo mismo. Entonces aquí lo más importante, la pregunta era, ¿qué es lo más importante para usted cuando usted compre un alimento? Veamos esta respuesta, que son de septiembre del año pasado, de consumidores europeos, y veámoslo como nosotros en Chile. Nos preocupa el sabor, 45%. Miren lo que está en la segunda categoría, la seguridad alimentaria. Entiéndese, no en el ámbito de la disponibilidad de alimentos, sino que ahora veámoslo como la definición completa. Disponibilidad, pero también la inocuidad, 42%. El costo. Si se recuerdan de la definición que vimos láminas atrás respecto a la definición de seguridad alimentaria, habrá también de la disponibilidad de alimentos en un contexto también equitativo, sostenible. No es menor. El origen del alimento, cuarta categoría, 34%. Contenidos de nutrientes, fechas de expiración, mínimo procesamiento. Ojalá que haya la menos intervención posible en esa manufactura, elaboración, envase. Y cumplimientos, el compliance que se llama, ¿no? Ética, reglas. Esto también tiene que ver con las nuevas generaciones, hoy día bastante preocupadas del medio ambiente, muy preocupadas de dejar quizás de hacer sufrir a los animales, ética, por ejemplo, el welfare, el animal welfare, el bienestar animal, muy preocupados de lo que contiene lo que estamos comiendo, y quizás ya, fíjense que ya no por deformación profesional, como me dicen aquí en casa, de que voy al supermercado o al negocio y tomo un producto que me llama la atención, y lo primero que hago, aparte de la marca, es darlo vuelta y empezar a leer los componentes, los ingredientes, que el panel nutricional. Entonces, mi señora, por supuesto, me molesta un poco en ese sentido, algunas bromas. Pero yo me atrevo a decir que el consumidor nacional está bastante más alerta
del contenido de lo que está comiendo. Y podríamos atrevernos, fíjense, a asimilar estas respuestas del consumidor europeo a lo que estamos viviendo hoy día en Chile y quizás en otros países de la vecindad. Si lo comparamos a lo que le preocupaba hace 10 años, aquí tenemos la misma encuesta con otras preguntas, otros ámbitos, o lo que salió en esas respuestas en noviembre del 2010. ¿Cuáles son los problemas y riesgos asociados a los alimentos que usted visualiza? En ese tiempo, 10 años atrás nomás, 11, productos químicos, alimentos que estén afectados, porque seguramente hubo algunos brotes ahí de salmonela con enfermedad de transmisión alimentaria. El tema nutricional, obesidad, la fecha de expiración volvían a aparecer, pero en una categoría un 9%. Aditivos alimentarios y preservantes, ya estaba sembrándose en la mente del consumidor el tema de los alimentos procesados y qué se le estaba agregando también. Y también en la última categoría en ese tiempo apareció desconocer qué diablos estoy comiendo. La verdad es que hubo una especie de subimos a la categoría preocupado de la inocuidad alimentaria, el origen del alimento. El desconocer qué estoy comiendo, 7%, 2010. Acá, 2020, 34%. Entonces tenemos que el consumidor hoy día sí está preocupado de qué es lo que está ingiriendo. Recordarán entonces de las primeras láminas que vimos respecto de factores que están presionando la gestión de la inocuidad. Muchos, aquí hay algunos, quizás los más relevantes, pero hay muchos otros en este ámbito de la globalización. La tecnología, porque puedo tener tecnologías obsoletas dentro de mi organización. En cierta ocasión, me recuerdo que una organización se dio cuenta que sus detectores de metales no eran capaces de detectar cierto diámetro, tipos de metal, y hubo que hacer un upgrade de la tecnología, por ejemplo. Las auditorías, hoy día como que vale la pena preguntarse, ¿y a qué hora trabajo? Porque me vienen a auditar mañana. Pasado mañana viene un cliente. En 2 meses más me toca la certificación o la recertificación o la auditoría de seguimiento del estándar X. Y ahora fíjate que el cliente al que le estoy vendiendo me está haciendo una auditoría de segunda parte. Y hoy día las organizaciones viven haciendo auditorías o sufriendo auditorías cuando no son capaces de garantizar o asegurar la inocuidad alimentaria. Eso puede cambiar, evidentemente. Si la organización certifica un IFS, un BRCGS, FSC 22000, ya es una garantía de que sí. ¿Sabes qué? En vez de hacerle 2 auditorías como cliente, por ejemplo, la verdad es que le voy a hacer un cuestionario. Y sucede, te mandan un cuestionario y tú lo llenas y contestas. Ya, confían. Hay que verlo como una oportunidad a la auditoría. Cambio en la legislación, obviamente. Mucha presión. No solamente la legislación nacional, una legislación internacional que cambia, hay que estar alertas ahí, suscribirse a alguna página o tener alguna persona o un staff de abogados, qué sé yo, que esté atento a la legislación que te puede impactar en tu manufactura, en tu rotulación, etc. Los clientes, ¿para qué decir, verdad? Hay que hacerle caso al cliente. A veces tienen la razón, otras veces cree tener la razón, pero hagámosle creer que tiene la razón. Hay que atenderlo. Pandemia, y dejo para los 2 últimos temas acá un fenómeno que está ocurriendo no solamente a nivel nacional, sino que a nivel internacional, y es preocupante, que es el fenómeno de la migración, que sin duda alguna de la mano afecta lo que es la cultura organizacional. Hoy día en Chile tenemos un altísimo porcentaje de migrantes. De donde vengan no me importa. Lo que quiero traer aquí a colación es el tema que son otras costumbres, otra forma de trabajar, otra forma de vivir. No estoy criticando que sean buenas o malas. Estoy diciendo que eso afecta el contexto interno de una organización por causa de un contexto externo. Por causa de cambios externos, vamos a recibir gente que quizás tiene otra instrucción,
y que quizás vamos a tener que reforzar y vamos a tener que invertir tiempo, recursos en homologarlos a la cultura organizacional. Y este es un fenómeno que está golpeando fuerte. Yo creo que en los últimos 5 años o más me he topado con gente de otros países en las líneas de proceso y en cargos también directivos. ¿Ya? Y es un tema, de verdad es un tema. Ahí el tema, por ejemplo, de la comunicación, a veces se supone, dice que te entienden, pero la verdad es que es mejor estar con un intérprete para que no tengamos alguna dificultad en una auditoría, por ejemplo. O cuando tienes que aplicar algún control, alguna medida de control en la línea de proceso. ¿Lo habrán entendido bien? Y esto va a seguir. Esto no se va a detener. No es a nivel solamente nacional, es a nivel mundial. ¿Ya? Y nos vamos a tener que acostumbrar. Esto llegó para quedarse. Al igual que la pandemia. La pandemia llegó para quedarse. Se supone que debiésemos haber aprendido de pandemias anteriores. Y aquí hay un tema también cultural, ¿ah? Un tema comunicacional, cómo las autoridades nos han comunicado qué es lo que hacer, qué es lo que no hay que hacer, etcétera. Y ahora tenemos que asumirlo, tenemos que internalizarlo y pensar, el próximo año nos vamos a tener que vacunar contra el SARS, contra el COVID, todos los años. Y no sabemos también cómo va a seguir evolucionando el virus, si va a seguir mutando o no. Llegó para quedarse, y eso trae un montón de cosas, ¿no es cierto?, aparejadas. Llegó para quedarse la forma de teletrabajo, llegó para quedarse los webinars, las capacitaciones a distancia, las auditorías remotas. ¿Cuándo se iba a imaginar la cantidad de auditorías remotas que yo he hecho, o mis colegas han hecho, u otros colegas durante el año 2021? O incluso desde el año pasado. Muchísimas auditorías remotas. Nos imaginábamos allá por el año 2005, 2006, 2004, cuando empecé con que se iba a poder hacer una auditoría remota. Jamás. Hoy día la tecnología lo permite. Pero dice ahí GFSI y dice también el Foro Internacional de Acreditación que la auditoría remota no debe reemplazar a la auditoría en vivo. Ya, eso es tema para otro webinar más adelante, las auditorías remotas. Actos maliciosos. Recuerdan que veíamos en una de las láminas este tema de los actos maliciosos, o lo que se llama hoy día food defense o defensa alimentaria en diferentes normas. Como definición de esta especificación pública, la PAS 96, procedimientos adoptados para garantizar, asegurar la seguridad de los alimentos y bebidas y sus cadenas de suministro, porque esto tiene que ver con la cadena alimentaria. O sea, los ataques maliciosos pueden ocurrir en cualquier sector de la cadena. Y claro, tiene consecuencias porque el que hace un acto malicioso, el que está aquí en tema de los actos como bioterrorista, lo que persigue es enfermar a la población, ojalá que se muera. Claro, eso obliga a interrumpir tu manufactura, obliga a comunicarte con las autoridades, obliga a retirar producto de mercado, trazabilidad tiene que ser eficaz, lo mismo que los procesos de recall, ¿cierto? Y por supuesto que afecta la imagen corporativa fuertemente, ¿ya? Y ahí un resumen o un extracto más bien de requisitos de RCGS en el capítulo 4.2. Recuerden que el capítulo 4, que es el más extenso de la norma, empieza con, ¿no es cierto?, con la estructura del diseño de las instalaciones, y el capítulo 4 habla de la protección del establecimiento y defensa alimentaria. ¿Ya? Lo van a encontrar también en otros capítulos de BRC, el tema de defensa alimentaria. De hecho, lo van a encontrar también como parte del programa que tienes que hacer de auditorías internas. Tienes que abordar el tema de defensa alimentaria en tus auditorías internas. Lo vas a encontrar en IFS. En IFS Food, la versión 7, ya incorporó los temas de defensa y de fraude, que viene más adelante. Y ahí hay un par de fotos. ¿Por qué está el ataque a las Torres Gemelas? Porque desde entonces, desde que ocurrió en el cambio ahí del siglo XX al siglo XXI, la verdad es que desde entonces se nos remeció el mundo, ¿eh?
siempre nos vendían una imagen o nos presentaban una imagen de los Estados Unidos de Norteamérica como los protectores de la humanidad, incluso protectores ante amenazas extraterrestres. Hay varias películas que circulaban en ese entonces y después salieron también. Y de repente la que se presentaba como la mayor potencia mundial se ve vulnerada así, en un 2x3. Bueno, todo lo que hay detrás de lo que ocurrió, otra materia de investigación, pero es como quien dice, qué vulnerables somos. Y eso se desparramó por el mundo. Y empezaron a aflorar situaciones que ocurrieron también de actos maliciosos. Recuerden lo que ocurrió con la alteración, y ya teníamos un antecedente por ahí, el famoso cianuro en la uva, lo que ocurrió también con la melamina en la leche, algunos eventos. Ahí hay una foto de un gracioso que la subió a las redes sociales en un fast food, comida rápida, donde está de pie encima de los potes de ensalada. Y así como esas fotos hay otras que andan circulando en las redes sociales. Qué gracioso, pero no es gracioso, porque te das cuenta de lo vulnerable que somos. Y créanme que desde que está el requisito de defensa alimentaria o bioterrorismo a la fecha, o sea, más o menos llevo 11 años auditándolo, sigue siendo un tema complejo de abordar, porque sigue siendo muy sencillo vulnerar y atacar el alimento. Sigue siendo sencillo ingresar a las instalaciones de la empresa. Es impresionante lo que tú puedes hacer cuando tú desafías en una auditoría o en una consultoría el sistema de defensa alimentaria, el sistema de trazabilidad, tú te das cuenta qué vulnerables son los sistemas. También en este ámbito de la globalización, fraude alimentario a lo largo de toda la cadena. Recordar, el que quiere hacerte daño en el ámbito de la defensa, food defense, persigue enfermar, ojalá matar a la población. El que está haciendo fraude alimentario, lo que quiere hacer es ganar dinero. Por eso ahí el monito ahí de los dólares. Como consecuencia de querer ganar dinero a través de sustituir una materia prima, diluir un producto, el agua a la leche, eso es fraude. Falsificar, cambiar una rotulación respecto al origen, qué sé yo, un etiquetado individuo. Como consecuencia, el que quiera hacer fraude, posiblemente puedas enfermar a la población. De hecho, imagínate que quieres introducir un producto al mercado, pero no quieres coartar el nicho donde quieres llegar, por lo tanto quieres sacarle, cambiar el etiquetado donde está la leyenda respecto de, atención, este producto también fue procesado, elaborado en líneas que procesan maní y otras semillas. Ok, lo haces para ganar dinero porque te sale más barato el empaque sin ese rótulo, por ejemplo, pero indirectamente dañas a la población y puedes provocar la muerte de un consumidor. Eso puede ocurrir, ¿ya? Y eso a lo largo de toda la cadena. Es complejo abordar el tema de fraude alimentario cuando tienes algo tan sencillo como un proveedor de distribución que no es tuyo, lo contratas, y este proveedor de distribución se pone de acuerdo con algún cliente o con alguien que quiere comprar mientras va distribuyendo y el camión se sale de ruta. Puede quizás tener algunos sellos extra que se puso de acuerdo con el tipo de la bodega o despacho. Pásame unos sellos, compadre, que yo se los voy a poner en la ruta y ahí nos vamos miti-miti. Ya. Y estoy hablando de casos reales. O cuando el que te trae una materia prima se pone de acuerdo con el analista para que te la apruebe, aunque no cumpla. Y ahí, ¿cómo voy? El CBA, ¿cómo voy ahí? Y estoy hablando de casos reales que se han descubierto. Esto hoy día existe y esto es un tema de preocupación. No por casualidad, en las versiones últimas de FCC 22000, ustedes tienen en el requisito 2.5 cómo abordar un programa documentado tanto de defensa alimentaria como fraude alimentario. Y el mensaje desde acá, humildemente, pónganlo a prueba, desafíenlo, pónganse en el peor escenario, porque esto es real, esto está ocurriendo. Y ya en recta final de nuestro webinar, hablemos de la incultura o la cultura de inocuidad.
Estas también son fotos reales. Obviamente, el nombre de las víctimas o de las organizaciones ha sido cambiadas para proteger a los inocentes, como se dice en algunas series, pero son fotos reales de auditoría o de consultoría. Y son malas prácticas. ¿Qué pasa acá? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no tenemos ordenado el patio trasero? Por el concepto de patio trasero. El patio trasero no lo ve nadie, y como no lo ve nadie, nadie lo controla. Y como no lo controla, entonces hago lo que quiero. El patio trasero, como concepto, quizás deberíamos darle otro concepto. Patio trasero controlado, ¿no? Para sacarnos de la mente esto y no tener ahí pallets arrumbados, cajas abiertas. Zona de desechos. Ok, la zona de desechos es zona sucia, moscas, derrames, excremento. ¿Por qué zona sucia? ¿Cuál es el problema? No, la zona sucia es para recoger, apilar, disponer residuos, pero de forma controlada. ¿Ya? Ley antitabaco, no se puede fumar. Y cuando uno da vuelta por las instalaciones, encuentra, como está ahí en esa lámina allá abajo, unas colillas de cigarro. La evidencia está. Entonces, ¿qué está pasando? Arreglos temporales o arreglos muy creativos. ¿No? Evitemos la filtración. O bien, ahí podemos evitar derrame, entonces tomamos films plásticos, cintas adhesivas y envolvemos una válvula que está chorreando, por ejemplo. Potencial contaminación cruzada. Bodegas abiertas, donde dice claramente solo ingreso personal o esta bodega siempre tiene que estar con llave y la bodega no pasa y está abierta. Potencial acto malicioso, ahí, a puertas. ¿Qué está pasando? Allá abajo dice en la lámina HACCP, desde 1960 en adelante. Si ustedes se recuerdan de los orígenes del HACCP, que seguramente más de alguna vez lo vieron en alguna capacitación, etcétera, o bien lo pueden ver hoy día en San Google, Internet. Desde 1960, donde empieza esta metodología HACCP, ¿ya? Ya, te concedo el crédito. HACCP como tal, etcétera, 1970, 10 años después. Ok, 1970, 1980, 10 años. 1990, 20 años. 2000, 30 años. 2020, 20 años más. A ver, saqué bien la cuenta. Tenemos entonces al HACCP más de 35 con 40 años dando vueltas y todavía en las organizaciones seguimos peleando con ponte la cofia, lávate las manos, no se presente sin afeitar, póngase el cubre calzado, pase por el filtro sanitario, tenga ordenado. ¿Qué está pasando entonces? ¿Qué pasa en la mente del ser humano? Porque yo creo que todos nos levantamos con la intención de hacer bien nuestra pega. Yo creo que nadie tiene en su cabeza, no sé, el día lo voy a hacer mal. Funcionamos en base al control. Y aquí es donde está el tema de cambiar los hábitos. La incultura. Entiéndase, por favor, y ahí me refiero al poder de la comunicación, la cultura es un elemento transversal, es masivo, no es individual. ¿Ya? Aquí la comunicación y cómo nosotros actuamos como supervisores, controllers, auditores, gerentes, es relevante para el resto de la gente. Si a ti te ven como jefatura, pasearte en una línea sin cofia, o entrar a través del filtro, pasar por el filtro sanitario y no te lavas las manos, ¿qué va a pensar tu colaborador? Como me dijeron alguna vez en una auditoría, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. Los jefes son más higiénicos que nosotros, ¿no es cierto? Cuando me hicieron esa pregunta, quedé estupefacto, así, helado. ¿Qué quiere decir con eso? Sí, porque aquí cuando viene el jefe y sus visitas no se ponen delantal ni cofia, a veces se lavan las manos. Entonces, por favor, piensen qué estamos transmitiendo. ¿Queremos cimentar una cultura de inocuidad como dicen hoy día las normas? Hoy día en todas las normas está el tema de la cultura de inocuidad, directa o indirectamente. Ahí lo vamos a ver. Tenemos que cambiar entonces los hábitos. Y debemos internalizar que aunque no me estén mirando, yo tengo que hacer las cosas bien. No, si después lo ordeno, si total el jefe no viene para acá. No. El tema del concepto viene la primera que viene de hace muchísimos años, por calidad. Eso tiene que internalizarse, porque si no, vas a trabajar en banda respecto a la cultura de inocuidad. Busquen líderes internos, trabajen con la gente, que ellos mismos sean los expositores en una charlita de 5 minutos, en una lección de un punto, toman una foto de estas, por ejemplo, cualquiera, o real de su organización u otra,
Y hablemos de cultura inocuidad. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos cambiar? ¿Ya? ¿Cómo podemos? Imagínate que una visita vaya a tus instalaciones y se le ocurre hacer un recorrido por todas las instalaciones y llega al patio trasero y se encuentra con este desastre. Todo lo que le vendiste como en la parte de marketing, en la página web, ¿ah? Somos líderes, somos pioneros, se va por el caño, indudablemente. Así que preguntémonos, ¿qué es lo más importante que estoy haciendo hoy día para aportar valor a la organización en la cual yo trabajo? Con todo lo que nos está pasando en este ámbito de la globalización. ¿Quiero mejorar las cosas? Bien, es el primer paso. Lo estoy haciendo de tal manera, quiero elevar el nivel de desempeño, quiero mejorar el indicador, o quiero cambiar las cosas. La mejora es distinto del cambio. El cambio es hacer lo mismo, un proceso de distintas formas. Y a lo mejor requiero ese cambio, efectivamente, porque si lo sigo haciendo de la misma manera, aunque lo mejore, tal vez estoy cometiendo los mismos pecados, ¿no? Por ejemplo, un contenedor de basura que está ahí en el extremo inferior derecho, ya está rebalsado, ya está lleno. Yo podría decir, voy a mejorar, entonces voy a controlar, en vez de cada una vez en el día, voy a ir 3 veces al patio de basura y si veo que está llenándose, llamo al proveedor de retiro de escombros o de basura. Eso es mejorar, pero no es cambiar. El cambio podría ser perfectamente otra forma de recopilar los desperdicios con por ejemplo, una alerta de nivel, estoy ideando, ¿eh? Se me está ocurriendo ahora, con una alerta de nivel de llenado y que dispara una central de alarma y esa central de alarma se comunica directamente con el proveedor. Me salió aquí de la nada, pero eso es un cambio. El tema es que muchos quieren cambiar. ¿Ah? Sí, vamos a cambiar, jefe, lo apoyamos, sí, ya, listo. Yo también quiero cambiar como jefatura, como gerente. Pero ¿quién quiere cambio? Todos. ¿Y quién quiere cambiar? Ahí está el tema que siempre hemos escuchado, la resistencia al cambio. Nos cuesta mucho. Por eso es que también dentro de lo que quiero preguntarles, ¿no? y hacer cuestionamiento es, si quieres cambiar, ¿en cuánto tiempo quieres hacerlo? Uno quisiera hacerlo de manera instantánea, pero el tema de la cultura de inocuidad toma tiempo. Hay que planificar y eso va a tomar tiempo. No aceleren algo que es muy difícil cambiarlo de la noche a la mañana. Piensen en sus buenos o malos hábitos, si es que se los han dicho o ustedes ya también los han internalizado y saben cuáles son. Cambiar un hábito es complejo. Eso es un cambio realmente. Tienes que hacer que tu cerebro internalice que ya no lo tienes que hacer de esta manera. Y tienes que empezar a practicarlo. Y es difícil, y eso es bueno que tú sientas que sea difícil porque eso significa que tu cerebro está en plena etapa de aprendizaje. Cuando tú percibes que algo es difícil es porque tu cerebro está aprendiendo. Acuérdense cuando aprendieron a andar en bicicleta o cuando aprendieron a manejar. Toma tiempo. Empiezan a preparar este tema de la cultura inocuidad, ¿ya? Pero prográmenlo. Háganse amigos ahí, por favor, con recursos humanos, con el área de talento de las personas, como quieran llamarle. Ellos tienen buenas ideas, les pueden ayudar. La cultura inocuidad está inserta en las normas de manera directa o indirecta. Si nos vamos a BRC, el requisito es explícito en 112. Y qué importante que esté en el requisito número 1, que le corresponde al equipo directivo, a la alta gerencia, o como ustedes quieran llamarle, porque dice claramente que es el equipo directivo de esta organización el que tiene que establecer este plan respecto al desarrollo, al impulso de la mejora continua y de la cultura de calidad y seguridad, traducción, entiéndase, inocuidad de los alimentos. Este tema de la cultura de inocuidad también lo van a encontrar explícitamente en la última versión de IFS. Está clarito. Y tanto en BRC como en IFS, además, no dejaron cojo esto como una declaración de intención porque te obliga a incorporarlo en los programas de entrenamiento. Si nos vamos a las normas ISO, cuyos requisitos hoy día son los mismos en sus títulos principales, y vemos el requisito 7.3 de toma de conciencia, nos dice toma de conciencia de la cultura y inocuidad. La toma de conciencia va a ser según el esquema. Si lo llevo al ámbito de calidad 9001, va a ser toma de conciencia respecto a la calidad, lo que quiere el cliente y las partes interesadas, necesidades y expectativas. Si lo llevo al ámbito de ISO 22000,
respecto a la inocuidad alimentaria. La gestión de inocuidad alimentaria va a ser lo mismo, en cuanto a que ustedes como organización se tienen que asegurar que todos sus colaboradores tomen conciencia de... Tomar conciencia significa darte cuenta, internalizar, para poder aplicar en el ámbito de tu desempeño. De lo que dice la política, objetivos, claro, eso es como muy de perogrullo, tal vez o te lo han dicho desde siempre, pero ahora hay que internalizarlo porque siempre te dijeron la importancia de tus actividades, cómo colaboras tú, tu contribución a la eficacia del sistema de gestión de calidad o inocuidad, y finalmente se agrega las implicancias del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión. ¿Qué va a pasar si tú no cumples? Como suelo decir en algunos cursos, a la norma no le interesa, no se preocupa de que aquí te vayan a hacer una carta de amonestación como implicancia o que te vayan a desvincular. Eso no le interesa a la norma. A la norma le interesa que tú internalices y te des cuenta qué va a ocurrir cuando tienes un metal en el producto final. ¿Qué puede ocurrir cuando tienes pesticidas por sobre los niveles aceptables en el producto final? ¿Qué ocurre cuando tus medidas de control, un detector de rayos X, un detector de metales, magnetos, filtros, tamices, no son medidas eficaces? Eso es lo que tiene que internalizar la persona. Entonces, cuando le mandan o le envían como responsabilidad que tiene, ¿no es cierto? Inspección visual del tamiz, integridad del tamiz. Que le haga sentido el por qué tiene que estar íntegro el tamiz. Ah, está íntegro ya. Ah, no, mira, está doblado, tiene un lumen mayor, algo pasó acá. Tiene que saltar en ese minuto. La persona tiene que entender e internalizar que eso es serio. Siempre me gusta transmitir acá que cuando se vulneró un límite crítico o un criterio de acción en el caso de ISO 22000, o cuando tienes un tamiz que no está funcionando, es para golpear la mesa y decir, nuestro sistema no es eficaz, está dejando de ser eficaz. Atención, alarmas. Preocúpense en ese sentido. Ahí están las implicancias, la toma de conciencia que nos dice la norma. Y ya finalizando, en temas de cultura y inocuidad, les recuerdo que el Códex Alimentario tuvo una última revisión. Eso ocurrió en noviembre del año pasado. Y en esta revisión del Códex, que se estaba quedando muy atrás en relación a otras normas, pues se declaran de manera explícita 8 principios. Entiéndase que esos 8 principios no tienen nada que ver con los principios de HACCP que nos enseñaron desde chiquititos, que el primer principio, ¿no es cierto?, el análisis de peligro, que el segundo principio, etc. Nada que ver con eso. 8 principios que son, digamos que los cimientos de una casa, ¿ya? Que tienen que ver con la solidez de un sistema de gestión, con la solidez en cuanto a garantizar inocuidad alimentaria. Me refiero a 3 de los 8. El principio número 1, que es uno, personalmente encuentro que es el más relevante para entender el enfoque, que es este, el enfoque de inocuidad, quiero decir, el enfoque preventivo en el control de la inocuidad de los alimentos. Y qué bien que es el primer principio, como el más básico, que se relaciona con la toma de conciencia y la cultura de inocuidad. Tú tienes que entender que tu trabajo es evitar que el peligro llegue a la medida de control detector de metales y, por supuesto, con mucha mayor razón, que esté presente en un producto final. Ese es el enfoque preventivo o proactivo, si quieres tú decirlo. Si lo veo desde el ámbito de una jefatura de control de calidad y lo relaciono con el operador de la línea de proceso, yo como jefe, o jefe de aseguramiento de calidad o de inocuidad, etcétera, yo le debería decir a ese operador, amigo o amiga, su trabajo aquí en la línea es dejarme a mí sin trabajo. Yo no soy indispensable acá. Usted es indispensable. ¿Ya? Usted es el que tiene que pensar que es mejor detectar antes que después. Siempre tiene que haber un enfoque proactivo o preventivo, ¿ya?, para el control de la inocuidad. El principio 5, respecto, ok, hay peligros que a lo mejor no soy capaz de detectar ocularmente, de palpar en la línea o de observar. Para eso entonces están las medidas de control. Pero las medidas de control tienen que validarse. Eso está como parte hoy día del códex. Eso significa que si tú tienes una medida de control llamado el socorrido, qué sé yo, magneto, detector de metales, selector óptico, lo que sea,
tienes que cerciorarte que para lo que fue concebida o creada esa medida de control, funciona. Por lo tanto, hazle pruebas, desafíala, sométela al desafío. ¿Tienes 15 SKU en tu organización? Pues las 15 SKU en todo su empaque, formato, etcétera, hazlas pasar por esta medida de control y ex profeso introduce algún peligro o a ver si la puede detectar. Estoy haciendo alusión al detector de metales típico, ¿no es cierto? Pero tienes que validarlas. Eso es lo que a ti te va a dar la confianza y la seguridad de inocuidad alimentaria y poder irte a dormir tranquilo a la casa. Y el principio 8, respecto a la comunicación a lo largo de toda la cadena alimentaria. Como veíamos al inicio de este webinar, la importancia de la comunicación aguas arriba y aguas abajo. No importa en qué parte de la cadena estés. El Códex en las revisiones anteriores siempre nos habló de la información necesaria para el que viene después en la cadena, ¿no es cierto? Bueno, importante entonces mantenerla, asegurarla, actualizarla. Y aquí un extracto de lo que dice el Códex en su última revisión 2020. Dice allí, construir una cultura positiva de inocuidad de los alimentos, y habla ya de cultura, demostrando su compromiso con el suministro de alimentos inocuos y aptos, fomentando prácticas adecuadas para el inocuidad del alimento. Ese pequeño párrafo dice mucho y engloba, de hecho, estos 3 principios. Aquí se está refiriendo en ese párrafo a esta otra lámina que son los OEA, ¿ya? Que son los operadores en las empresas de alimentos, organizaciones que están elaborando alimentos. Esta tríada fundamental que destaca el Códex en su última revisión es quizás muy elemental, pero muy poderosa, porque es una tríada que funciona como un rompecabezas. No está armado, no está completo si yo saco uno de los actores dentro de la tríada. Los OEA tienen un rol fundamental. Aplican obviamente buenas prácticas, ¿no es cierto? Principios de inocuidad de los alimentos para poder tener alimentos inocuos y disponibles a lo largo de toda la cadena. Aquí los OEA pueden estar a lo largo de toda la cadena alimentaria. Y los OEA también educan a la población, así que se vincula con el consumidor. Por otro lado, las autoridades, claro, aplican los principios generales a través de las autorías, legislación, visitas, regulaciones, etcétera. Pero atención, ok, ¿existen entes regulatorios? Existen. ¿Existe la posibilidad que se me deje caer el Ministerio de Salud, el Ceremi, etcétera, en la fábrica? Existe. Pero lo que no va a pasar jamás, y eso se los doy firmado, es que vamos a tener todos los días en todas las fábricas del país, en todas las fábricas del país, en todas las empresas del sector de la cadena alimentaria, un controller, un inspector de la autoridad, porque eso no va a ocurrir. Es como tener un carabinero en cada esquina. Eso es imposible. De manera que aquí está el tema de la toma de conciencia de la cultura de inocuidad dentro de las organizaciones, de los OEA. Y por cierto, si nos vamos a la última componente de la tríada, el consumidor también está aplicando principios generales de inocuidad alimentaria, buenas prácticas. Hoy día eso a través de los quizás comunicados que ocurren en todas las Semanas Santas del año, de los años, en todos los 18 de septiembre, en todas las Navidades, Año Nuevo, en que sale, ¿no es cierto?, propaganda de parte de las autoridades, hablando de las buenas prácticas, de la contaminación cruzada, no coma mariscos crudos, etcétera, etcétera, ¿cierto? También tiene un rol fundamental. Nosotros como consumidores tenemos una participación activa, como dice la Ramiro, porque también somos evangelizadores. Tenemos parientes, tenemos familia, tenemos hijos, amigos, conocidos, que también nos pueden ver actuar frente a la preparación de una comida, ¿ya? Las buenas o malas prácticas. Así que esta triada es fundamental, definitivamente. Y esta triada no es a nivel local, es a nivel global, como ustedes ya lo habrán visto. Bueno, cedo el paso a ámbito de comentarios, preguntas. Muchas gracias por esta interesante presentación, Andrés. Sin duda que todo lo que nos comentas es súper valioso. Tenemos algunas preguntas y para quienes tengan su mano levantada, los invito también a hacer las preguntas vía el chat que existe o la sección de preguntas. Vamos a pasar a la primera pregunta, que es respecto de las normativas
internacionales sociales, específicamente el BSCI S-Meta. ¿Qué podría comentarnos? Bueno, lo que te puedo comentar es que están aumentando en frecuencia, se están haciendo cada vez más frecuentes. Las organizaciones, los clientes de organizaciones procesadoras de alimentos están requiriendo ser sometidos a auditorías SMETA, efectivamente, sea 2, 4 pilares. Y dentro del estándar de auditorías sociales, es un poco distinto el enfoque. ¿Eh? El enfoque en SMETA generalmente es que tú eres culpable hasta que demuestras lo contrario. Eso por una parte. Y ahí de verdad que sí se toca el tema de la participación, de lo que me ha tocado ver también, de los colaboradores. Y también las buenas o malas prácticas de jefaturas también. ¿Eh? Ahí yo creo que el auditor SMETA, yo no soy auditor SMETA, pero tengo conocidos que lo son, el auditor SMETA de verdad sí puede censar algunas, puede vislumbrar potenciales situaciones de actos indebidos dentro de la organización. ¿Por qué lo digo? Hay una sección dentro de la auditoría SMETA, que de lo poco y nada que conozco, en que tú tienes que reunirte con los trabajadores, con los colaboradores, hacer entrevistas y le preguntas, fuera en un ámbito privado, lejos de la jefatura, cómo te tratan, sientes que la empresa te discrimina. Ese tema de la discriminación puede ser muy relevante en temas de lo que puede pasar en temas de defensa alimentaria. Una persona que se siente discriminada, aparte segregada, ya sea por su tendencia religiosa, creencias, tendencia sexual, lo que sea, se convierte o puede convertirse en una persona motivada ideológicamente y hacer un acto malicioso, por ejemplo. Yo pienso que las autoridades META son una herramienta valiosa, si bien pueden ser muy, a veces, no muy agradables en cómo se desempeñan, pero yo sugeriría que tomaran los resultados de esa auditoría para incluirlo en la gestión que tú puedas hacer de inocuidad alimentaria. Ahí yo creo que pueden surgir elementos bastante interesantes al respecto. Eso es lo que podría contestar. Muchas gracias, Andrés. Tenemos una siguiente pregunta que va relacionado a lo que estabas hablando recientemente respecto a la incultura en la inocuidad de las malas prácticas. ¿Qué métodos o cómo se puede promover o motivar a superar esta incultura de inocuidad y malas prácticas? Complejo. Yo creo que el día que se acaben las malas prácticas, como decía un colega hace poquito, a mí me van a ir a buscar en helicóptero para llevarme a la auditoría. Eso no va a ocurrir nunca. O va a tomar mucho tiempo. A ver, pero atravesemos un poco a la pregunta. Nosotros somos seres muy visuales. Por lo tanto, nos dejamos guiar por lo que vemos o por lo que escuchamos o observamos. Por lo tanto, cuando yo veo a mi colega, a mi par, a mi jefe, como decía en el ejemplo, haciendo un acto que me han dicho que no lo haga, pero lo hace él o ella, me hace cortocircuito. Por lo tanto, hablemos y comuniquémonos y seamos firmes en ese sentido. O sea, por favor, si estamos haciendo una capacitación respecto a no el uso de la cofia, por ejemplo, ya. Entonces, cerciorémonos de que efectivamente se use la cofia. Y eso hablemoslo a nivel de jefatura, de gerencia. Es fundamental que los que están más arriba de verdad crean en esto. Cuando uno implementa los sistemas o hace consultoría y empieza por un mandato, así como ya, anda la línea y convence a la gente, eso no va a resultar. Si la persona de arriba no está convencida de esto y para qué sirve, va a ser un mal ejemplo, típico cura gatica. Entonces, primero hablar con la jefatura. ¿Ya? Hacer que la jefatura haga alguna capacitación respecto al uso de la cofia. Lo involucras y lo obligas. Si vamos bajando un poco de nivel, también buscar a aquellos líderes internos. Siempre hay alguien que la lleva, que tiene ganas. Bueno, partir por ahí, pero también de pronto aquel que es más tímido o más tímida, voy a decirle, mira, quiero que hables de este temita.
¿ah? Quiero que tú me plantees un tema y hacer un programa de charla de 5 minutos, involucrar a la gente en el actuar. ¿Ah? No, que no se quede en la teoría, hay que hacer la praxis. ¿Ah? Invitar a la gente a realmente participar de estas charlas, de estas capacitaciones, hacer un recorrido con la gente, que cuando llegue un colega nuevo, por ejemplo, que no sea solamente una jefatura el que le haga la inducción. ¿Qué tal si se le hace un par? ¿Qué tal si tenemos un acompañamiento a esta persona? Algunas ideas que puedo dar, pero también sacarnos de la mente esto de que si no estamos siendo controlados, echémosle para adelante, como se dice. No, eso no puede ser. Pongamos estándares visuales en la organización. Insisto, somos seres muy visuales. Antes que existiera el lenguaje, existía la visión. Por lo tanto, si tienes una foto, así se hace y así no se hace, ahí en la línea de proceso se ve, llama la atención. Ir rotando, si ya tienes estándares visuales, rótenlos, cámbienlos de lugar. Puede parecer absurdo, pero ocurre. Cuando las cosas permanecen en un lugar, forman parte del paisaje y ya tu cerebro no les pone atención. Cámbiales el color, cámbiales la letra, cámbialos de lugar. Ideas. Muchas gracias, Andrés. Aquí también tenemos otra pregunta. ¿Cómo crees tú que podemos demostrar que estamos implementando esta cultura de inocuidad? ¿Crees que a través de capacitaciones cortas al personal puede ser una buena idea? Capacitaciones cortas, a ver, yo iría un poquito más arriba en el sentido que pediría un programa de cultura de inocuidad, dentro de las cuales pueden estar las capacitaciones, por supuesto. Pero tiene que haber algo estructurado, no puede ser una declaración de intención. ¿Ya? Por eso les decía, apóyense con recursos humanos. Puede formar parte de los programas de entrenamiento, eso es una buena idea. Y por supuesto después, en cuanto a demostración, ya sea a través de una auditoría, lo mejor que puede pasar es que por alguna mala praxis, fíjense, del auditor, sea la persona, un colaborador, un miembro de la organización, del staff, el que le llame la atención al auditor. Como alguna vez me sucedió, señor auditor no puede estar acá, y acompañado a la jefatura de esa persona, la jefatura palideció, y yo le dije, ¿por qué? Porque tiene mal puesta la cofia. En ese tiempo tenía el pelo un poquito más largo. Entonces tiene que salir y tiene que volver a lavarse las manos, ¿ah? Después de haberse puesto la cofia, y ahí puede entrar. Y lo dijo un operador de una línea. Y yo me acerqué y le dije, lo felicito, voy y vuelvo. Eso es lo mejor que te puede pasar en términos de que los programas o esas charlas pequeñitas, cortas, breves, funcionan, por ejemplo. ¿Ya? Pero tiene que ser algo sistemático. Y por supuesto la entrevista. En ámbito de auditoría, que la gente se atreva a participar. Si a uno le gusta, pues has dado un examen, te gusta saber cómo saliste, si te entrenaron, bueno, veamos qué tan eficaz fue ese entrenamiento. Las charlas cortas, insisto, bajo un programa, bajo un esquema. Puedes también poner los resultados de esa charla o los temas que se discutieron también como información disponible en los puntos de trabajo. Lecciones de un punto que queden publicadas, por ejemplo. ¿Ya? Esas pueden ser formas. Y el antes y después. Si vas a empezar un programa de cultura e inocuidad, haga un barrido por toda su planta, por todas sus instalaciones, con el antes, que va a significar el hoy. Así estamos hoy, así estamos haciendo hoy. Hace un barrido fotográfico. Y por supuesto, vamos viendo cómo esto va cambiando. Y por último, si algunas tienen la intención o han escuchado de implementar 5S, háganlo, porque las 5S ayudan muchísimo. Y recuerden, para aquellos que conocen las 5S, que la última S es la autodisciplina, el Shitsuke o Shitsuke, que es la más difícil, por eso que es la última. Cuando ya tienes la autodisciplina, es que ya tienes la cultura. Eso. Muchas gracias, Andrés. Realmente ha sido una muy valiosa presentación. Sin duda que nos ayuda a entender un poco cómo funciona el mundo de la industria alimenticia y las restricciones que hay que tener y cuidados. Ya para pasar al fin de la presentación, quisiera
y irnos, no sin dejar de agradecer a toda la audiencia, comentarles también que para aquellos que han asistido hoy a este webinar, que estén interesados en matricularse en los cursos relacionados a la inocuidad alimentaria, durante el mes de noviembre podrán asistir y tendrán un 15% de descuento contactándose con SGC Academy al mail que aparece en pantalla. Quisiera personalmente, y en nombre de la Cámara Chileno-Suiza de Comercio, agradecerte, Andrés, y agradecer a SGS por su gestión y por presentarnos hoy este webinar, y dejarlos invitados para una siguiente instancia. Que estén muy bien a todos, y aquellos que no se les han respondido sus preguntas, se los responderán por mail. Muchas gracias. Gracias, que estén muy bien.